Pastor Néstor. Bueno, saludos a todos. Gracias, Pastor Omar, a todos los pastores que nos están acompañando y a todos los que están siguiendo esta transmisión. Mi nombre es Néstor Blanco, soy venezolano, vivo hace 5 años en República Dominicana y nuestro ministerio tiene que ver con la enseñanza de la vida de oración y de la vida de santidad. Agradezco mucho la diferencia que me permite estar aquí con ustedes compartiendo esta noche. Es una gran bendición que nos podamos reunir para hablar de la palabra de Dios. Vamos a esta noche a hablar de un tema interesantísimo que tiene que ver con los principios. Si los cristianos tuviésemos más conciencia de lo que son los principios, cometeríamos mucho menos errores de los que solemos cometer. Dependemos del Señor siempre. La vida se trata de Dios. Hay que tener estas cosas claras. La vida humana se trata de Dios. No se trata de nosotros. Y todo lo que hacemos tiene que ver con Dios. Si Dios desapareciera de nuestro panorama, pues nosotros no tendríamos ninguna opción. La respiración, que es un cordón umbilical que tenemos con el mundo físico, viene de Dios. No hay ningún hombre que pueda respirar por sí mismo. No hay ningún ser humano que pueda taparse la nariz y la boca por 10 minutos y seguir viviendo. Eso es imposible. Toda la sabiduría humana termina en el orgullo de la nariz. Si no hay aire, no hay vida. Y ese aire obviamente no lo producimos nosotros. O sea que somos absolutamente dependientes. De manera que es importante entender eso para no cometer errores, ¿verdad? Vamos a leer algunos pasajes de la palabra de Dios. Pablo le dice a los Filipenses 3:1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Que Pablo está diciendo, hay que repetir estas cosas. Yo no me incomodo por eso, pero para ustedes es seguro que las repitan. En Éxodo 3:13 al 14 dice que dijo Moisés a Dios. Se dan cuenta, es el momento en que Dios está tratando con Moisés para que vaya pues al ministerio que tiene como mensajero para sacar al pueblo de la esclavitud. Y miren lo que dice Moisés. He aquí yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy el que soy. Espérense un segundo que Está sin audio, pastor. ¿Ahora sí? ¿Me oyen ahora? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Aquí el internet es un poco problemático, entonces disculpen si hay alguna interrupción. Bueno, yo soy el que soy, le dice Dios a Moisés. Así le vas a decir a Israel, yo soy el que soy. Es decir, no tienes que estar dando explicaciones. Moody decía que Moisés duró 40 años creyendo que era alguien, 40 años más sabiendo que no era nadie, y 40 años más entendiendo lo que puede hacer Dios con una persona que sabe que no es nadie. Entonces,
lo que yo le estoy diciendo, no se trata de ti, yo soy el que estoy enviando, si no te preocupes por eso. Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que era, el que es, el que ha de venir, el Todopoderoso. Un principio, en su concepto más amplio, es una base. Un principio es un fundamento, son reglas sociales, espirituales. Por ejemplo, nosotros somos vecinos en un mundo que no controlamos. No flotamos como una brisna del viento, gracias a un principio físico. Debemos detenernos ante la luz roja de un semáforo, gracias a un principio social. Los cristianos debemos obedecer la palabra de Dios, gracias a un principio espiritual. Por ejemplo, no podemos pecar y ser felices, porque eso rompería el principio de Dios. Si pecamos, vamos a sufrir las consecuencias. Los principios se aplican sin contar con la valoración del sujeto. Por ejemplo, dicen que una vez Superman estaba en un avión. Bueno, y como él es Superman, le dijo a la aeromoza, no, yo no necesito ponerme el cinturón de seguridad. Ah, bueno, le dijo a la aeromoza, pero entonces tampoco necesita volar en un avión. Si quiere, le abro la puerta para que se vaya volando. Entonces, obviamente entendió que tenía que respetar el principio que significaba las normas pues, de una gente que está volando en un avión. Dios se ha revelado claramente. Hebreos 1:1 nos dice, habiendo Dios hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, empezando por el principio, Dios habló. Desde la antigüedad, Nuevo Testamento, en el mundo contemporáneo. En el libro de Génesis conseguimos el plan original de Dios para la humanidad. Y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo, de todo árbol que hay en el huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrás comer, porque el día que comieres morirá. ¿Se da cuenta? No fue algo que tuvo que sorprender a nadie. Las reglas del juego las puso Dios. Y después que creó al hombre, le dijo lo que tenía que hacer. Le dijo, no puedes hacer esto, puedes hacer esto otro. No puedes comer de esto. Si comes de esto, morirás. Entonces, el hombre, en uso de su voluntad, porque es libre, pecó, ¿verdad? Y le obedeció al enemigo, a Satanás. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ese es el plan modificado de Dios después de la caída del Edén. Ese no era el plan original de Dios. El plan original de Dios se echó a perder porque el hombre lo echó a perder. Pero Dios tenía un principio y ese principio se iba a cumplir. Cuando el tiempo fue pasando, miren lo que dice la Biblia. Génesis 8:21. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Entonces ahí tenemos pues el panorama general que nos permite entender a la luz de la palabra de Dios qué es lo que ocurre cuando nosotros no respetamos los principios de Dios. Génesis 22:1. Aconteció después de estas cosas, principios divinos en la Biblia. Oigan, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo.
Esta es una historia que a nosotros nos parece terrible, ¿verdad? Porque sabemos que Dios escoge a este hombre maravilloso que es Abraham, le da un hijo en su vejez y después le dice, cuando el muchacho ya, un muchachito, dice yo, 7, 8 años, le dice que vaya y lo sacrifique. Y fíjense que Abraham no discute con Dios. ¿Por qué no discute con Dios? Porque él entiende que Dios siempre tiene razón. Y que diga lo que Dios diga, nosotros tenemos que obedecer aunque no entendamos. Y eso lo hace Abraham porque entiende que es un principio. No fue lo que hizo Moisés. Es decir, cuando Dios llama a Moisés, Moisés tiene una información de parte de Dios, pero cuando Dios llama a Abraham, que fue mucho antes, Abraham no era cristiano, Abraham no era judío, Abraham era un arameo, Abraham no tenía Biblia, Abraham no tenía tradición, no tenía nada de eso, pero tenía fe, que es una cosa impresionante. Y en base a ese principio de fe, Dios trata con este hombre Abraham y le dice, bueno, lleva al muchacho y sacrifícalo. No estoy diciendo que Abraham se sintió contento por eso, ni que no le importó. Por supuesto que tuvo ese sentido muy triste, pero fue. Y cuando ya iba a sacrificar al niño, Dios le dijo, no, ya conozco. Cuando aquí dice que probó Dios a Abraham, no es que Dios está aprendiendo nada. Quien está aprendiendo es Abraham. Vean en Deuteronomio 4:39 cómo Moisés exhorta a la obediencia. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongue tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Sí, lo que estamos diciendo es que desde el principio Dios habló muy claro con el hombre para que respetara los lineamientos de Dios, los principios de Dios, que es una de las cosas que a nosotros nos cuesta hacer. Job, en un momento crítico de su vida, dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Un hombre que entra en una crisis existencial, aparentemente sin haber cometido ninguna falla. Bueno, ¿qué es lo que está pasando conmigo? Y los amigos se reúnen con él y lo fustigan y en fin. Y dice, y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por sí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Fíjense lo que este hombre está diciendo. No importa lo que pase, ni lo que deje de pasar, yo voy a respetar el planteamiento de Dios, la palabra de Dios, independientemente de la condición que esté viviendo, de lo circunstancial. Ustedes se recuerdan, para que ustedes vean lo que son los principios de Dios, ustedes se recuerdan de los gabaonitas, unos amorreos que se aparecieron y engañaron a Josué. Porque bueno, ellos se dieron cuenta que Israel iba dominando la situación y lo que hicieron fue que los engañaron, pusieron pan viejo y zapatos rotos y tal. Y Josué no consultó con Dios y entonces Israel los metió ahí como que si fueran parte del pueblo de Dios. La astucia de los gabaonitas hizo que Israel comprometiera su palabra. Israel comprometió la palabra. Y al comprometer la palabra del pueblo de Dios, entonces eso tenía que respetarse. Pero 400 años después, oigan bien, miren lo que es un principio. Saúl se quiere vengar de los gabaonitas. Y se vengó de los gabaonitas. Y en el gobierno de David dice, Dios castigó con hambre a Israel en época de David, porque el rey anterior, Saúl, había matado a los gabaonitas, amorreos de la época de José, con quien él había pactado. Miren de lo que estamos hablando. Unos impíos engañan a Josué. La culpa no es de los impíos, eso es lo que hacen los impíos, engañar.
Josué fue el que no debió haberse dejado engañar. Pero bueno, se dejó engañar, pero hizo una promesa de protección como parte del pueblo de Dios. Y esa promesa había que respetarla. 400 años después hay una hambruna en el tiempo de David y David dice, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué esta hambruna, Señor? ¿Y saben lo que le dijo Dios? Bueno, es por los gabaonitas y por su casa de sangre. Saúl irrespetó el pacto que hizo Josué y Dios castigó a Israel con hambre. ¿Qué ocurrió allí? Que se cumple el principio de la palabra. Si el pueblo de Dios, si el pueblo de Israel le dio una palabra de protección a los gabaonitas, había que cumplirla porque la dio el pueblo de Dios. Pero que los gabaonitas eran impíos, no importa. Nosotros tenemos que respetar a todo el mundo. Nosotros no tenemos que odiar ni vengarnos de nadie. Miren el principio, eso lo podríamos llamar el principio de la justicia. Ahora, miren este principio de fidelidad, un principio de fidelidad. ¿Se acuerdan de Esther? Esther es una muchacha hermosa, prima de Mardoqueo, en el imperio de los persas, cuando Israel estaba dominado por los persas. Y resulta que el rey se enamora de Esther y Esther resulta ser la reina. Increíble. Una muchacha judía anónima, que lo único que tenía era juventud y belleza, de repente se convierte en la mujer más poderosa del mundo, del imperio. Pero en ese momento, un hombre con malas intenciones trata de soliviantar al rey y le hace al rey firmar un decreto para que destruya a Israel. El rey confía en él porque es su segundo. Amán se llamaba este hombre. Y hay un decreto para destruir Israel. Y una de las que va a morir, obviamente, es la reina cuando descubran que ella es judía. Y miren lo que esta mujer hace. Acaba de pasar de ser desconocida a ser la reina. ¿Cómo se maneja una persona que viene del mundo del desconocimiento y de la pobreza y de repente se encuentra que todo está bollante y que el mundo gira alrededor de él? Pero su pueblo, Israel, ha sido condenado a la destrucción. Y ella dice, voy a entrar a ver al rey. Ella sabía que ni aún la reina podía hacer eso. Pero en ese momento sale de su corazón lo que ella realmente es. O sea, lo que ella está diciendo, yo no nací para ser reina, mi pueblo Israel va a ser destruido, yo soy una judía y no puedo permitir eso. Eso es un principio de fidelidad. Voy a entrar a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, aunque la tenga en contra. Ajá, ¿y qué le puede pasar a Esther si hace eso? Bueno, lo primero que le puede pasar es que la maten. Y ella lo sabe. Y miren lo que ella dice. Si perezco, que perezca. O sea, ella puso en una balanza dos cosas. La comodidad que le permitía a ella ser una reina o la muerte. Ella se la jugó, pues. Y es interesante porque es una muchacha, pues es una joven. Y la Biblia no nos habla de su formación, sino de que ella era judía, más nada. Pero en medio de una crisis, ella pone a disposición de Dios el reinado, porque para ella es más importante ser fiel que ser reina. Eso se llama principio de fidelidad. Veamos el caso de otra joven que me gusta llamarla la muchacha sin nombre. Ustedes recordarán a esta chica que estuvo en la casa de Naamán. ¿Se acuerdan de Naamán? El general leproso de los sirios, que en una incursión militar que hacen a Israel, entre las cosas, entre los botines de guerra que se traen a una muchacha. Si ustedes leen el capítulo donde se narra la historia, se van a dar cuenta que hay 7 personajes.
Y el personaje más importante de todos es esta muchacha, de la cual ni siquiera sabemos el nombre. Porque si ella decide no hablar, no ocurre el milagro. Se la traen como un botín de guerra y la meten ahí en la casa de Naamán para ser sirvienta de la mujer de Naamán. Obviamente ella tiene razón para estar molesta, tiene razón para odiar, tiene razón para desear la muerte de Naamán. Naamán es un general que tiene poder, que tiene dinero, que tiene una postura económica, pero que no puede disfrutar nada de eso porque es leproso. Esta chica que ha sido abusada por el poder de Naamán, que la arrebataron de su casa y la metieron de sirvienta, y la han traído, dice, bueno, le dice a la esposa de Naamán, pero es que el profeta que está en Samaria lo puede sanar. Se da cuenta, ella no se está gozando por la lepra de Naamán. Ella no siente odio hacia Naamán, aunque Naamán le arruinó la vida. Ella, aunque es producto del poder y del abuso militar del general Naamán, dice, el profeta Eliseo que está en Samaria lo puede sanar. Me encanta eso, ¿no? Porque es un principio que nos permite a nosotros no aprovecharnos del mal ajeno cuando los ajenos o los enemigos de Dios nos han hecho mal. O sea, la Biblia dice que nosotros no podemos devolver mal por mal. No es lo que sintamos, es lo que creamos. Y esta muchacha sin nombre le dice a la mujer de Naamán, bueno, el profeta lo puede sanar, bueno, y Naamán va a Samaria. Y el profeta Eliseo lo manda a bañarse 7 veces en el río Jordán, él se molesta, pero al fin los sirvientes, está bien, métase, amo, ¿qué mal le puede pasar? Y el hombre es sanado. Y entonces esta muchacha sin nombre se convierte en una heroína porque debiendo estar llena de ira y de rabia, estaba llena de la presencia de Dios. Cuando uno es creyente, uno tiene que vivir de acuerdo a los principios del reino. Uno no puede odiar aunque quisiera. Miren este otro principio, un principio que nos dice que Dios no es lógico, gracias a Dios. ¿Se acuerdan de David y Goliat? Hay una situación terrible en Israel, apareció un gigante por allá de 3 metros, amenazando al pueblo. El pueblo está atormentado, asustado, el rey está más asustado todavía, los generales no hayan qué hacer y aparece por allí un muchacho para enfrentarse a un gigante de 3 metros que amenazaba a Israel. Obviamente no había en Israel nadie que se le pudiera enfrentar. La lógica es que este gigante iba a acabar con ese muchacho en un tris. Cuando David ve al gigante, le dice, tú vienes a mí con espada y con lanza y con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has tenido el atrevimiento de provocar. ¿Cuál es el principio allí? La lógica, no, la lógica era, bueno, que uno le diga a David, no te metas con ese hombre es demasiado grande, sé prudente, déjale eso a los generales. David dice, no, él se atrevió a insultar al Dios de Israel. Y cuando yo cuidaba las ovejas de mi papá y venía un león, yo lo mataba. Y así yo lo voy a matar a él también. O sea, una seguridad impresionante, ¿verdad? Que no creemos en lo que estamos viendo, sino en lo que Dios es capaz de hacer. Porque la lógica es una categoría humana, pero la fe es una categoría divina. Y obviamente todos sabemos lo que pasó. Aquel gigante de 3 metros, de un solo peñonazo cayó, porque el rey David, no el rey, David, el muchacho David, con una onda le puso una piedra en la frente y lo liquidó. Dios está por encima de todas las situaciones
aunque parezca increíble. Miren, por ejemplo, lo que pasa con Dios y Habacuc. Habacuc, el profeta, está discutiendo con Dios y le dice, pero bueno, Señor, ¿cómo es posible que tú vas a permitir que esta gente se burle de nosotros y tal? Y mira lo que el pueblo está haciendo, pecando. Y Dios le dice, no, yo voy a traer a un pueblo impío para castigar a Israel. Y bueno, y se asombra. Y Habacuc dice, no, no puede ser. No puede ser. Pues no es lo normal y lo que Dios normalmente hizo con Israel, pero como era un pueblo que pecaba y pecaba y pedía perdón y volvía a pecar y volvía a pedir perdón cíclicamente, cada vez que Israel iba en pos de los dioses ajenos, pues Dios tenía por misericordia que reprenderlo para que volviera en sí. Y le dice que le va a traer a una nación que va a apretarle la tuerca a Israel. Cuando Habacuc entiende lo que Dios está haciendo, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada, y no haya vacas en los corrales, con todo eso yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor de mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. O sea, lo que está diciendo aquí Habacuc es una cuestión increíble. Es decir, cuando parece que Dios no está por ningún lado, no es que no está por ningún lado, es que parece que no está por ningún lado. Lo que nos está diciendo Dios aquí a través de Habacuc es, señores, por favor, no permitan que sus emociones se trague su fe. Lo importante que tenemos que nosotros defender y mantener es la fe. Las emociones forman parte de situaciones que entran y salen de la vida. ¿Qué es una emoción? Bueno, la risa, el llanto, el dolor, la alegría, el éxito, el fracaso. Todas esas son emociones. La vida está hecha de emociones y Dios está en todas las emociones. Cristo dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. O sea, no importa lo que pase, no importa lo que esté pasando, no importa lo que deje de pasar, yo quiero que ustedes sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Veamos el caso de Jeremías. Jeremías es un profeta, está preso y hay una invasión extranjera que está por llegar. El mensaje que nos está dando Jeremías es, atrévete a tener fe cuando no hay fe. Miren, el Señor está tratando con este hombre. Está preso en el patio de la cárcel y dice, oh Jehová, y tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero y pon testigos aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, aunque he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Es decir, qué sentido tiene comprar una heredad en una ciudad que tú sabes que va a ser invadida por el enemigo? Y Dios le dice, cómpratela. Hay que tener mucha fe y comprender quién es Dios. Es decir, hermano, la fe no es un producto de lo que nos está pasando. La fe es un producto de lo que es Dios. Lo que nos está pasando, está pasando. Es pasajero, entra y sale por nuestra vida. Pero lo que determina lo que somos es nuestra fe, no nuestras emociones.
He aquí yo soy Jehová, ¿hay algo difícil para mí? Veamos el caso de Elías, Primera de Reyes 17. Dice que pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y le dice el Señor a Elías, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí porque yo le he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Miren lo que está pasando. Hay hambre, hay crisis, y entonces Dios le dice al profeta, vete a Sarepta de Sidón, o sea, al extranjero, y mora allí porque yo le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Lo primero que uno piensa, si Dios le dice que una mujer viuda lo va a sostener a uno, bueno, uno debe pensar, bueno, la viuda debe tener plata, la viuda debe ser adinerada. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, dice que he aquí una mujer viuda allí estaba recogiendo leña, o sea, no era ninguna mujer adinerada, estaba recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérselo, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Entonces ella responde, dice, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mi hijo y para mí, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Se dan cuenta de las dos situaciones? Hay un hambre, es verdad que hay un hambre, y Dios le dice al profeta Elías, bueno, vete al extranjero, a Sidón, y voy a darle órdenes ahí a una mujer que te sustente. Me imagino que en la mente de Elías la idea que está es una mujer que tiene condiciones para alimentarlo, pero cuando él llega, resulta que la mujer dice que él le pide un poco de agua y después le dice que le traiga un bocado de pan, y la mujer dice, no, yo no tengo pan, no tengo pan, o sea, no tengo pan hecho. Lo que tengo es un poquito de harina y un poquito de aceite. Y voy a hacer un pequeño pan para mi hijo y para mí, para que lo comamos hoy, porque esa va a ser nuestra última comida. Esa era la realidad. ¿Se da cuenta? La palabra, la promesa de Dios es una cosa y la realidad es otra. Lo que Elías tiene delante de sus ojos es la realidad. Pero lo que Dios le ha dicho es otra cosa, ella te va a sustentar. Ahora, interesante, porque la mujer está diciendo, mi problema es grande. Mi problema es grande. Y Elías le está diciendo, mi Dios es más grande que tu problema. Elías le dice 3 palabras a esta mujer. Ella le dice, no tengo cómo hacer pan. Esta es una hambruna y esta es la última cena, el último almuerzo. Y Elías le dice 3 palabras. Le dice, no tengas temor. ¿Te das cuenta? No tengas temor. Yo no sé por qué situación está pasando usted en este momento. Yo no sé cuál es la crisis que hay en su ministerio en este momento. No sé si usted está pasando o pasó o va a pasar por una situación tan difícil que quiere dejar el ministerio o quiere tomar una decisión difícil que le puede cambiar comprometedoramente la vida. Porque lo que usted está viendo que se avecina no es nada bueno. Ahora, Elías le dijo, no tengas temor. Miren la palabra, no tengas temor. Haz
como has dicho. Pero, y miren el principio, pero hazme a mí primero. ¿Escuchó eso? Elías le dice, hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráela. Y después harás para ti y para tu hijo. Bueno, eso parece como una actitud desconsiderada de un caballero. Es decir, él está diciendo a ella, él oye lo que ella le está diciendo, que es muy lógico, es muy real. Él dice, no te preocupes, anda y hace tu harina y cosas, pero me traes a mí primero una torta cocida. Parece que como si fuera un hombre que no tuviera sentimientos, o si está muriendo de hambre y ella lo que tiene es eso, ¿cómo él le va a decir que le haga primero a él? Bueno, porque él tiene la seguridad de lo que Dios le ha dicho. Porque Elías no se está dejando llevar por la realidad, por la circunstancia que están viendo sus ojos, sino por el peso de la palabra de Dios que descansa en el carácter de un Dios todopoderoso, que Elías lo ha conocido por toda su vida y que no va a cambiar ahora porque hay hambre, como no cambió en la chica sin nombre porque habían violado su vida y sus maltratos. Ella no se está vengando, ella cree en el principio de la palabra de Dios. Yo voy a ser misericordiosa con ese profeta. Esto es lo que está diciendo Elías. Respeta, le está diciendo Elías, el orden de Dios. Hazme a mí primero una pequeña torta y luego harás para ti y para tu hijo. Porque oigan y oigan la explicación. Miren lo que son los principios de Dios. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, el aceite de la vasija no disminuirá hasta el día en que Dios haga llover sobre la faz de la tierra. Ella estaba hablando en base a lo que tiene. Elías está hablando en base a lo que Dios le prometió, aunque no tiene nada. Hermanos queridos, la vida nos va a invitar a situaciones difíciles. Nosotros no estamos en el cielo, estamos en la tierra. Y aquí vamos a necesitar sufrir para creer, ser probado para poder llevar a cabo la obra de Dios. Cuando esa mujer obedeció a Elías, dice, ella fue e hizo como le dijo a Elías. Y dice, miren el cumplimiento de la palabra. Y comió él y ella y su casa muchos días. La misma mujer que hace momentos dijo que no tenía sino un poquito de harina, ahora dice la Biblia que sí, cuando ella respetó la palabra del profeta, pero para respetarlo tuvo que haber creído, tuvo que haber obedecido. Nosotros a veces queremos ver las cosas que están sucediendo para creer. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Juan el Bautista apareció un día y dijo, señores, el reino de Dios ha llegado. Ya. Y le decían, Juan, pero tú eres el Cristo. No, yo no soy el Cristo. Y lo comparaban con Jesús. Y cuando lo comparaban con Jesús, él dijo, no, él es más poderoso que yo. Yo no soy capaz de desatar encorvado sus sandalias. A él le conviene crecer, a mí me conviene menguar. Miren lo que es un hombre que entiende lo que son los principios de Dios. De Juan, el Señor dijo que era el más grande de los profetas nacido de mujer.
pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Increíble esa comparación. El hombre que tuvo el privilegio de ser el que le abrió la puerta al ministerio de Cristo, el presentador oficial de Jesucristo, entendió lo que son los principios. Vamos a ministrar, vamos a tener gente por encima de nosotros, autoridades que respetar. Algunos van a estar por debajo de nuestra autoridad. Así es la vida, así es el ministerio. Y tenemos que entender que si nosotros no sabemos escuchar, no merecemos que la gente nos escuche. Tenemos que aprender a ser humildes, porque cuando Dios nos crea con un propósito, y a lo mejor llegamos a ser un Billy Graham, un Eugenio Jiménez, un Moody, un Spurgeon, un Jorge Müller, en fin, un Wesley. ¿Qué sabemos? Lo importante no es que lleguemos a ser grandes o no. Lo importante es que no importa el tamaño de nuestro ministerio, si somos conocidos o desconocidos por los hombres, lo importante es que un día el Señor nos va a llamar y nos va a decir, ven, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ah, el Señor le dio a aquel 5 talentos. Sí, el Señor le dio 5 talentos. Pero a aquel le dio 3, sí, Señor, le dio 3. Y al otro le dio 1, sí, porque sí. Porque Dios sabe a quién le da 2, a quién le da 1, a quién le da 3, a quién le da 5. Y no para que nos comparemos, porque no vinimos a este mundo a un compromiso, a una fiesta de comparación. No, no vinimos a competir, vinimos a servir. Marcos 18, 28. Entonces los fariseos, estoy hablando ahora de Jesús y los principios del amor, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios a Cristo aquí? Todos los mandamientos, absolutamente todos los mandamientos de la Biblia se resumen en estos dos. Amarás a tu prójimo como a Dios, como sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué no debo adulterar? Porque si amas no puedes adulterar. ¿Por qué no debo robar? Porque si amas no puedes robar. ¿Por qué no puedo hablar mal de mi prójimo? Porque lo amo y si lo amo. ¿Se da cuenta? Todo está basado en el principio del amor. El escritor y cantante cristiano Marcos Vidal, cantante y escritor español, escribió hace poco un libro que se llama Con permiso, que es una reflexión abierta y sincera sobre la iglesia y la práctica actual. Y el autor, Marcos Vidal, nos traslada algunas preguntas inquietantes y pensamientos desde el corazón que no pueden dejarnos indiferentes. Miren lo que él dice. A lo largo de mi ministerio, he llegado a cometer sistemáticamente dos errores de manera constante. Número uno, he elevado ciertas formas a la categoría de principios. Error número dos, he degradado ciertos principios a la categoría de formas. Las formas son formas. Los principios son principios. Las formas son las estructuras. Hablando de la iglesia, ¿cuáles son los principios? La palabra de Dios. La forma de hacer el culto. Ah, somos pentecostales, somos bautistas, somos presbiterianos, somos menonitas.
bautizamos de una manera, tomamos la cena del Señor de otra manera, hacemos el culto corto, largo, usamos una batería, una trompeta o un órgano de tubo y nos criticamos unos a otros porque nuestras culturas no son chocantes. Pero si tú le preguntas a Dios, Señor, ¿qué te gusta más? ¿Cómo te adoran en Colombia con el vallenato? ¿Cómo te adoran los venezolanos con el joropo? ¿Los dominicanos con el merengue? ¿Los ingleses con el himno de la Reforma? ¿Cómo te gusta más? ¿Los bolivianos allá en la altiplanicie con su triste tocar de la quena? Y Dios te va a decir, pues mira, me gustan todos, porque yo soy Dios y me están adorando a mí y lo están haciendo en espíritu y en verdad. Las formas no le importan a Dios y no tienen que importarnos a nosotros. Nos peleamos por las maneras de hacer las cosas. Eso no es importante. Lo importante son los principios. Ah, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? No. Todos los mandamientos los van a meter en uno solo. Ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Se trata de principios. Creemos en nuestro Señor Jesucristo. Creemos que somos pecadores. Creemos que estamos condenados sin Cristo. Creemos que Él murió por nosotros. Que únicamente Él nos puede salvar. Que Él viene otra vez y que nosotros vamos a morar con Él en el reino. ¿Creemos eso? Ah, bueno, no importa si somos pentecostales, bautistas, presbiterianos, si brincamos, si hablamos duro, si gritamos, si hablamos bajito. No importa en la forma, lo que importa son los principios. Marcos Vidal dice, cometí errores. Hubo principios que los convertí en forma y hubo formas que los convertí en principios. Vivimos en un mundo, hermanos queridos, que está burlándose de Dios. Vemos en las redes sociales al mundo burlándose de Dios y desafiando a Dios. El hombre está reclamando hoy su condición de que él decide si es varón o hembra. Que el sexo es una manera de percibirse, cuando la Biblia dice que los creó varón y hembra. Punto. Bueno, eso nos parecía y nos sigue pareciendo un disparate, pero cada vez al mundo le parece menos disparate al punto de que va a llegar un día, de hecho ha llegado ya, en que un ministro cristiano que no case a una pareja del mismo sexo lo van a poner preso. Porque la ley va a establecer que el pecado va a ser la realidad social. Dice el Salmo 245, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará con ellos en su furor y los turbará con su ira. Pregunto, ¿somos capaces los cristianos de hacernos un autoexamen honestamente? Si entendemos los principios, sufriremos menos. Conceptos equivocados de Dios. El teólogo judío americano Arcas dice, una de las razones por las cuales los cristianos sufren gratuitamente es por los conceptos equivocados que tenemos de Dios. Él es misericordioso y justo. Eso es verdad. Pero la misericordia de Dios no es eterna. No podemos abusar de la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios se acaba cuando se acaba la vida. Estar en Cristo no es estar en la iglesia. Usted puede estar en la iglesia sin estar en Cristo. Y puede ser que usted no tenga una iglesia local, porque no puede. Hay lugares donde no hay iglesias locales, porque la política no lo permite. Pero aunque no haya una iglesia local, hay una iglesia. Porque el principio no es la estructura. La iglesia no es iglesia porque tiene un templo y tiene un programa. La iglesia es iglesia porque está formada por la gente, con templo o sin templo, que se reúnen en el nombre. Ese es el principio. De manera que si mañana, por alguna razón en nuestro país, prohíben que la gente en las iglesias se reúna, por eso no dejamos de ser iglesia.
Puedes estar educado teológicamente y muerto espiritualmente. La educación cristiana de muchos de nosotros nos informa mucho y nos transforma muy poco. Hacemos un gran esfuerzo por tener una gran preparación teológica y eso está muy bien. Pero más que hacer un esfuerzo por una preparación teológica, tenemos que hacer un mayor esfuerzo por tener una vida de devoción y de intimidad con Dios. Pecar es caminar contra Dios. Esta terrible incapacidad de distinguir entre lo esencial y lo secundario nos roba una cantidad enorme de energía, desvía nuestra atención de lo verdaderamente importante, nos resta eficacia como iglesia en el mundo y nos enreda en discusiones estériles. Tenemos que aprender a saber qué es lo esencial. Lo esencial es lo que Dios dice, lo esencial es la verdad. Principio de no neutralidad. Si Dios no domina nuestra vida, alguien la domina. Si Dios no domina tu vida, la domina el mundo. Yo soy tu rey solo si tú lo quieres, dice Dios. Si Dios no reina en ti, reina el enemigo. No estamos diseñados para ser neutrales. Estamos diseñados para que Dios nos dirija y si decidimos que Dios no nos dirige, el enemigo va a dirigir nuestras vidas. El salmista David dijo, tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Se da cuenta? No en lo que parece, no en lo que la gente cree de mí. Yo canto bonito, predico bonito, toco un instrumento, soy un líder, todo el mundo me respeta. Esa es otra historia. David dice, tú amas la verdad en lo íntimo. Después que David pecó, ¿se acuerdan? Con la mujer de Uría, Salmo 51 dice, no quieres holocausto que yo lo traería. O sea, no quieres la estructura que la gente y que la sociedad religiosa entiende para resolver el problema del pecado. En la ley ese era el camino. Sacrificios, palominos, bueyes y todo. Y él dice, yo puedo traer eso sin que el corazón esté quebrantado y eso no funciona. Porque dice, los sacrificios de Dios son el corazón quebrantado. Aunque pueda hacer un aguaje yo con la estructura y con las palabras, no, el corazón, la intimidad. No podemos entender la totalidad de Dios. Si oras, te libro de la tentación. Si me buscas, me encuentras. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios siempre responde. Sentir y creer, confundir lo emocional con lo espiritual, darle más importancia a ciertas ideas, experiencias, estrategias, incluso doctrina, que al propio Evangelio de Jesucristo es un error grave. Conozca la voluntad de Dios y hágala como hizo Cristo en Getsemaní. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Termino con esto. Tu vida solo es una oportunidad para decidir a dónde pasarás la eternidad. Respetemos los principios de la palabra de Dios por encima de las estructuras religiosas. Que Dios me los bendiga.